de una fórmula cuadrática o de un polinomio de segundo grado, cada una de las siguientes expresiones matemáticas dadas en A, B y C son ejemplos de una fórmula cuadrática o de un polinomio de segundo grado. En A tenemos un solo término acompañado por la variable independiente o la x elevado al cuadrado. El factor que multiplica la x, llamado también coeficiente, que es 3, es diferente de 0. Por otra parte, la variable dependiente, que es y, está elevado al exponente 1. Este tipo de expresión o forma matemática se denominan fórmula cuadrática por el 2, o también se le conoce como un polinomio de grado 2, ya que el mayor exponente al cual está elevado la x es 2. En el caso B, tenemos dos términos acompañados por la variable independiente, que es x. El término menos 5 por x al cuadrado y el término 3 por x. En el primer término, el mayor exponente al cual está elevado la x es 2. Y el factor que multiplica a x al cuadrado es menos 5, que es diferente de 0. Por otra parte, la y, que es la variable dependiente, está elevado al exponente 1. Esta forma es conocida como una fórmula cuadrática o un polinomio de grado 2. En C tenemos tres términos, pero el término que acompaña a la x, que tiene el mayor exponente, es 2. Y el factor que multiplica la x, o el coeficiente, es menos 1. Y menos 1 es diferente de 0. Por otra parte, la y, que es la variable dependiente, tiene como exponente 1. Luego, esta forma o expresión matemática se conoce como fórmula cuadrática o un polinomio de segundo grado. La fórmula general cuadrática o de un polinomio de segundo grado es y igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde puedes observar que la variable independiente, que es la x, está elevado al exponente 2 y el coeficiente o el factor que multiplica la x al cuadrado, que es a, es diferente de 0. La y, que es la variable dependiente, está elevado al exponente 1. Según la fórmula general cuadrática, a es el factor que multiplica a la x al cuadrado. Dicho en otra palabra, a es el coeficiente de x2. En este caso, en a, el coeficiente de x2 o el factor que multiplica a x2 es 3. B es el coeficiente de x. Como en la fórmula no aparece x, es porque b, que es el coeficiente, es 0. Y c, que es el término independiente, como no aparece c, c es igual a 0. Identifiquemos
En B tienes A, B y C. A es el coeficiente o el factor que multiplica a x al cuadrado. En este caso es menos 5. B es el factor o coeficiente de x. En este caso es 3. Y C es el término independiente. Como no aparece el término independiente, C es igual a 0. Identifiquemos en C a, B y C. A es el coeficiente o el factor que multiplica x al cuadrado. En este caso es menos 1. B es el coeficiente que multiplica la x. En este caso es 3. Y C es el término independiente, que es menos 1. Una función cuadrática es una función cuyo conjunto de partida y conjunto de llegada son los números reales, que toma un elemento x del conjunto de partida y lo envía a la función y igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, que es el coeficiente o el factor que multiplica a la x al cuadrado, es diferente de 0. A, b y c son números reales. Observa que la fórmula asociada a una función cuadrática es la fórmula cuadrática o un polinomio de grado 2. De las funciones dadas que se definen desde el conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, vamos a identificar cuáles funciones son cuadráticas. En el caso A, observamos que la variable independiente, que es la x, está elevado al exponente 1 y la y está elevado al exponente 1. Este tipo de función no es cuadrática, sino que es una función afín. En el caso B, observamos que la variable independiente, que es la x, está elevado al cuadrado y que su coeficiente o el factor que lo multiplica es 2, es diferente de 0. Y por otra parte, la y, que es la variable dependiente, está elevado al exponente 1. Este tipo de función, por ser un polinomio de grado 2 o una fórmula cuadrática, sí es función cuadrática. En el caso C, observamos que el término de mayor grado tiene exponente 3 y su coeficiente, que es menos 1, es diferente de 0. Por lo tanto, esta función no es cuadrática. En el caso D, observamos que la variable independiente, que es la x, está elevado al cuadrado, pero el factor que multiplica al término de x al cuadrado es 0. Por lo tanto, este término es nulo y nos queda 3 por x. Esta función no es cuadrática, sino que es una función y igual a 3 por x, es una función lineal. Por lo tanto, sí es una función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola que a veces abre hacia arriba, como en otras ocasiones abre hacia abajo. Este estudio lo realizaremos con mayor detenimiento en el próximo video.